Sí, Presente. sí, sí. Bonfanti, Florencia. Hola, hola. Bonfanti, Florencia, ¿está? Bueno, no está. Campodónico, Claudia. Presente. Cuello Ríos, Romina. Damario, Adriana Soledad. Presente. Figueredo, Patricia. Presente. Figueroa, María de los Ángeles. Gambra, María Candela. Presente. González, Verónica. Y Fran, Ángela. Madalón, Marianela. Presente. Moreira, Jaquelina. Presente. Holguín, María Liliana. Presente. Oxorán, Karina. Presente, profe. Salas, Mirta. Te puse presente, pero no te pude escuchar, Mirta. Bueno. Ahora sí. Silva, Rocío. Sí, la vi. Rocío, ¿vos me escuchás? Sí, sí. Taborda, Paula. Acá presente. Muy bien. Hernán, Maglioni. Flores, Celaya. Rodríguez, Betiana. Presente. Casco, Carla. Casco, veo que estás, pero no te escucho, ¿eh? Ahora, profe. Ahora sí, Tampoco. ahora sí. Méndez, Ángela. Muy bien. Entonces, Alvarado, Ávila, Campodónico, Damario, Figueredo, Gambra, Madalón, Moreira, Holguín, Oxorán, Salas, Silva, Taborda, Rodríguez y Casco. Muy bien. Bueno, ¿Ahora me escucha, profe? ahí me pareció escuchar a Hernán. Hernán. Ahí va. Profe, no Sí, sé si me escucha a mí, sí, pero escucha. es raro porque yo hay compañeros que dijeron el presente y yo no los escuché. Usted sí. Es como que es raro. Algunos escuchamos a algunos, a otros no. Y yo la escucho a Luciana, la escucho a las que usted no las escucha, sí las puedo escuchar. No sé si es la aplicación, la verdad. Sí. Es No, raro. si quieren, díganme qué podemos usar la próxima vez. Yo la verdad es que utilizo este sistema porque me permite grabar por completo la clase. Google Meet no me permite grabar por completo la clase. Y la verdad que la última vez que intenté con Google Meet tuve mucho más problemas que beneficios. Pero si tienen algo superador, díganme, no hay drama. ¿Cómo, No, solo digo, porque es raro eso, que algunos sí se escucha, otros no, usted escucha a algunos, yo escucho a otros, y así nos debe pasar a todos. cómo hacen los otros profes? Por Meet, profe. Por Meet. Por Meet. Bueno, O Zoom. la próxima podemos estar por Meet.
Sí, el Zoom es lo mismo, el tema es que no tenés una capacidad limitada para grabar la clase. A mí digamos, yo la grabo la clase más por ustedes que por mí, yo no tengo ningún motivo para grabarla. Si prefieren priorizar eso y no que quede la clase grabada, no hay drama. Bueno, este texto, vamos a empezar con el texto de Horkheimer y Adorno. Eh, es un tanto complejo, pero muy interesante. Y me parece que tiene una conexión directa con el texto que vimos en la clase pasada, que a mí particularmente me encanta dar y me encanta el tema. Eh, Podríamos empezar diciendo que este tema de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y de Adorno tiene mucho que ver con lo que Althusser dijo que era un aparato ideológico del Estado. Pero nosotros no hablamos mucho del aparato ideológico del Estado cultural, la clase pasada. Esto podría ser como una clase sobre ese aparato ideológico del Estado. Nosotros en la clase anterior hablamos mucho del aparato ideológico de la iglesia, de religioso y de la escuela, ¿no es cierto? Y de la familia también hablamos mucho. Pero del cultural no hablamos tanto. Y esto que digo, por supuesto, tómenlo con pinzas porque no es que se han comunicado al Tusser con Horkheimer y Adorno. De hecho, uno es francés, los otros dos son alemanes. Pero están hablando de lo mismo, fundamentalmente porque son autores marxistas, todos ellos. Y todos tienen una visión pesimista de la modernidad, del proyecto de la ilustración, del capitalismo. Vamos a hacer honor, como siempre trato de decir, al pedagogo amigo brasileño Paulo Freire, y no quiero que sea todo un monólogo mío la clase, y para amenizarla un poco, ya mañana es feriado, así que es el último esfuercito, mañana se puede descansar. El viernes entiendo que como estudiantes ustedes también, capaz que tienen que trabajar otra cosa, pero como estudiantes descansan también. ¿Quién quiere contarme, aunque sea qué le pareció el texto o qué entendieron del texto? ¿Alguien que se ofrezca como disparador? Así yo me tomo un mate de paso. Profe, yo si quiere puedo Dale, Karina. decir, bueno, lo que me llamó más la atención, bueno, que tiene que ver con el consumo, Sí. pero como que dice que se va, quieren generar algo de conciencia, pero dice que con los años se va poniendo cada vez peor. Habla también de la cultura como también como consumo, de que es un instrumento del capitalismo para mantener el control social y perpetuar la dominación de la clase dominante, que calculo yo que debe ser también la clase social, o sea, la clase baja, como hablábamos la clase anterior. Bien, eso me interesa. ¿Ven una vinculación entre las clases anterior y esta? Entre los temas. Sí, porque habla del capitalismo. Y se reflexiona sobre la pérdida de autonomía del individuo, de la influencia de la industria cultural que lleva a una pérdida de la capacidad crítica y la autonomía del individuo, convirtiéndolo en un consumidor pasivo y conformista. Excelente. Pero tiene que ver también con estar dormidos. Excelente. Como que esto conlleva a ser un círculo, a ser pasivos, conformistas y dormidos. Excelente, Karina. Otra persona que me diga qué le pareció en cuanto al nivel de dificultad. Más difícil que el texto de Althusser, más interesante, menos interesante. ¿Concuerdan? Yo en mi caso, por ejemplo, me aclaró bastante el texto porque el anterior, o sea, lo había entendido un poco, pero este como que me reafirmó más que nada la diferenciación del capitalismo, o sea, de cómo lleva el capitalismo a perdernos todo en nuestras costumbres, en nuestras raíces, porque ya el ser humano comienza en el texto que ya tenía una vida hecha y el capitalismo como que fue vallazante, y como que también como diferencia también las clases sociales, o sea, que consumimos para unos pocos y otros para unos pocos, lo menciona en el texto, y me aclaró bastante con lo anterior, porque lo anterior como que me había hecho medio tipo una ensalada, pero acá en este texto como que lo aclara, hace como una diferenciación. Bueno, me alegro, muy bueno lo que dijiste, me alegro de eso. Para empezar a charlar de este texto, hay que... A ver, antes que nada, ustedes en la carrera hasta ahora, que están ya promediando cerca del final, están viendo la luz al final del camino, ¿no es cierto?
¿Ustedes han visto textos de este estilo en el sentido de análisis barra crítica del capitalismo, pesimistas? ¿Han visto textos así en la Sí, carrera? el año pasado. El año pasado, ¿Qué materia? con El Adrián año Pérez. pasado, sí. Es más, este texto me hizo acordar mucho al del año pasado con Adrián Pérez. Con También Adrián hablaba Pérez. mucho del capitalismo, del consumismo. Muy bien, Hicimos un trabajo mediante eso también. excelente. Bueno, hay que hacer un pequeño comentario porque si no parece que estamos sobre la nada misma, porque el texto se llama Dialéctica de la Ilustración, ¿no es cierto? Y para empezar a hablar de la dialéctica de la Ilustración, los autores, Horkheimer y Adorno, es como que dan por sentado de que uno sabe lo que es la Ilustración. Y capaz que no todos sabemos lo que es la Ilustración o sabemos algo. Ustedes, para que se ubiquen en tiempo y espacio, vieron que siempre la Revolución Francesa marca un antes y un después en muchas cosas, ¿no es cierto? Habíamos hablado la clase pasada de que se terminaba con una era marcada por el teocentrismo para comenzar otra era que estaba gobernada ya no por Dios, por la religión, por la idea de un Dios que nos ve desde arriba y que nos ordena las cosas, ¿no? Como línea ordenadora, una deidad. Con la Revolución Francesa y con la llegada de la modernidad, ¿cuál pasa a ser esa cosa que rige la vida de los hombres? Ya no Dios. ¿Qué pasa a ser? La razón. La razón, exactamente. Exactamente. La modernidad es la era de la razón del pensamiento, de la intervención del hombre sobre la naturaleza, que vino a prometer progreso indefinido para la humanidad. Se abría una época en el mundo en la que se creía que la clase burguesa, que es la clase que iba a llevar adelante este proceso, pregonaba que con la razón, con las ideas, con la ciencia, con la tecnología, se iba a terminar una época oscurantista de teocentrismo y dar paso a una etapa de progreso indefinido para la sociedad. Dialéctica de la Ilustración, hay infinita cantidad de textos y infinita cantidad de hechos que todos los días nos prueban de que la modernidad no cumplió con lo que prometió. Este es un texto que habla de cómo la Ilustración no solo no cumplió con lo que prometió, sino que fue en dirección opuesta a lo que prometió. No, inclusive en una parte del texto que también me llamó la atención, que decía que el consumismo no ofrece ninguna resistencia al sistema que los explota, ¿no? Porque dice que la industria cultural como un engaño de las masas. O sea, no vino a cumplir nada de lo que prometió. Ahí en el texto lo menciona también a eso. Así es, así es. Vamos a empezar por decir esto, ¿no? Que Adorno y Horkheimer, la tesis principal que sostienen es que este proyecto de la Ilustración, que buscaba liberar a la humanidad a través de la razón, el conocimiento, terminó haciendo lo contrario. Nuevas formas de opresión y de barbarie. Continuidad de lo que está mal. Y esto se puede palpar bien en algo que el autor va a llamar industria cultural. ¿No es cierto? Que es un espacio en el que uno no suele pensar como algo negativo, ni suele pensar como algo pensado en los fines de la explotación o de la continuidad de un sistema que es injusto, ¿no? Uno la cultura la piensa siempre, siempre con una connotación positiva. Es buena la cultura. Es bueno ser culto. Los productos culturales son buenos. Es recomendable estar cerca de la cultura. La cultura siempre tiene una carga positiva. Por industria cultural, estamos hablando de que estos autores, Horkheimer y Adorno, son autores alemanes, que están escribiendo desde Estados Unidos porque se exiliaron a Estados Unidos porque eran perseguidos por el régimen nazi. Son alemanes que están en Estados Unidos, exiliados, año 1940 y monedas, en plena Segunda Guerra Mundial, perseguidos por los nazis como todo comunista, y desde allá desarrollan todas sus ideas.
este grupo de filósofos, de pensadores, de sociólogos alemanes, se dio a conocer como la Escuela de Frankfurt, porque estaban agrupados en esa ciudad alemana. Y eran seguidores de Marx, de Hegel y de Freud. Ahí está la novedad, ¿no es cierto? La combinación entre marxismo y las ideas freudianas que estaban empezando a florecer. En Europa más que nada. En Estados Unidos estaba todavía muy la cosa watsoniana de Watson, la época conductista. La industria cultural fue un concepto, digamos, que crearon estos pensadores de la Escuela de Frankfurt para denominar al conjunto de la prensa, la radio, el cine y la TV, que hoy no nos impresionan demasiado, pero ¿por qué? Básicamente porque pasaron 100 años, ¿no es cierto? Pero en ese momento todo era una absoluta novedad, todo. La radio quizás era lo menos novedoso, pero aún así era novedoso. La televisión era una cosa que hasta ese entonces estaba muy limitada a las clases altas, y la industria cultural va a promover de que empiece a, entre muchas comillas, este término lo usa el autor, democratizarse algunas costumbres, algunos usos. Con esto quiero decir que si la televisión o el cine en un momento, cuando apenas empezó, era para unos pocos, la industria cultural empezó a llevarla a las masas. La tesis principal, después, ahora vamos a desarrollar esa tesis que les voy a mencionar ahora, es que todo este avance tecnológico que permitió el crecimiento de esta industria cultural, que es la TV, el cine, la radio, las tecnologías que crecían en ese momento, y la masificación de esas tecnologías, lejos de ir en camino de llevar a la humanidad a un progreso indefinido, como decía la Ilustración, se conformaron como una herramienta de dominación, una herramienta que reproduce el sistema. Un sistema que, como ya vimos en la clase pasada, está basado en una injusticia desde la raíz. Un sistema que está basado y que solamente puede existir a través de una injusticia, que es la explotación de una clase social sobre la otra clase social. Esta industria cultural, que parece que nos llena de entretenimiento, brillo, cine, estrellas de Hollywood, hoy Netflix, Prime, HBO, el cine en 4K. En su momento cuando llegó, ¿se acuerdan cuando en los 90 comenzó a llegar a Argentina el cine en 3D y había que ponerse los anteojitos de cartón? Bueno, Sí. obviamente me adelanto un poquito. ¿Para qué nos poníamos los anteojitos de cartón? Para poder ver en 3D. Pero, ¿y para qué queríamos ver en 3D? Para pertenecer, para estar atentos de lo novedoso. Para más realismo también. Eso, ¿quién lo dijo? Mirta. Repetilo. Para más realismo. Exactamente. Para Después- parecer que estábamos adentro de la película. Exactamente, viviéndola también. para que la distancia entre lo representado por el cine y la realidad sea llevada al mínimo posible. Al mínimo posible. Para que se vivencie en cuestiones de la vida cotidiana. Entonces se naturalice tanto que no se logre reflexionar sobre ciertas situaciones. Bien. Seguimos adelante. Esto que decimos de la industria cultural como una herramienta de dominación que reproduce las estructuras de poder, tiene mucho que ver con un concepto que aparece a lo largo de toda la teoría marxista, y en este texto aparece también, que es el concepto de alienación. La alienación producida por el consumo de la cultura, pero no de cualquier cultura. La cultura de la industria cultural es una cultura convertida en mercancía. Es una cultura convertida en mercancía. Después vamos a ver cómo el texto habla de que en todas las épocas las obras de arte se compraron y se vendieron. ¿No es cierto? Uno piensa
en la Mona Lisa, que es arte puro, serio, bueno, también se vendía. No estaba pensada con el fin único de venderla y de hacer una ganancia económica, pero se vendía y muy cara. Pero ese carácter de mercancía antes estaba, no sé si llamarlo disimulado, o por lo menos no estaba en primer plano. Ahora es todo lo que importa en la industria cultural. Es todo lo que importa. Es lo que en el marxismo se va a diferenciar como valor de cambio y valor de uso, ¿no es cierto? Una mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. El valor de uso de un termo es mantener el agua fría o caliente. Y el valor de cambio es lo que sale, ¿no es cierto? Con la obra de arte va a pasar algo también en la industria cultural. Con el producto de la cultura va a pasar algo en la industria cultural, que va a empezar a masificarse. Va a empezar a ser accesible a gente que antes no accedía a la obra de arte o al producto de la cultura. Y esto, a priori, a cualquiera de nosotros, nos daría la sensación de que esto es bueno, ¿no? De que esto es llevar la cultura a las masas, democratizar el acceso a la cultura. Bueno, ya vamos a ver cómo los autores dicen que todo esto es una farsa, que todo esto no es así. Bien, vamos a pasar al segundo apartado que dice industria cultural, ilustración como engaño de las masas. Ese apartado arranca con algo que ustedes tienen que saber para el examen, ¿no es cierto? Que afortunadamente para ustedes es sencillo y es importante que lo sepan. Hay dos factores, dos cosas de las que depende la cultura de masas, de las que dependió la cultura de masas para su aparición. Dos factores. Primero que nada, la cultura de masas para existir necesitó de la posibilidad de reproducción técnica la posibilidad de la reproducción técnica. Me estoy escuchando yo, esperen un segundo. Alguien tiene el micrófono prendido y hace eco. No es el profe que se escucha doble. A ver ahora. Pero porque hay un micrófono prendido. Ahí estoy, ahí está bien. Bueno, el primero de esos dos factores, ustedes tienen que saberse cuáles son los dos factores que posibilitaron la aparición de la cultura de masas. Porque les repito, la cultura existió siempre, pero la cultura de masas no. ¿Por qué? Porque la cultura era para poquitos, era para la élite, era para los poderosos, los que tenían plata, el clérigo, el clero, el burgués y nadie más, la aristocracia. Todo lo que sea de masas incluye a las mayorías. Él incluye, entre comillas, ¿no? Pero a priori los incluye. Primer factor, la posibilidad de la reproducción técnica de los bienes culturales. ¿Qué es la posibilidad de la reproducción técnica de los bienes culturales? ¿Quién me explica? Y la radio, la televisión, todo eso que nos acerca desde ese momento. Hoy sería el internet. No, pero eso no es la reproducción técnica. ¿Es la maxificación de los medios, puede ser? ¿Cómo se va? Profe, ¿se escucha mal? Sí. Bueno, vamos a tratar de ordenarnos. Si no cabe. A ver ahí. Claro, yo cuando hablo y no hay ningún micrófono abierto se escucha bien. El problema es cuando hay algún micrófono abierto extra. Ahí estamos bien. Candela, habla, dale. ¿El texto hace alusión a la aparición de la imprenta? Bueno, está bien, está muy bien. Pero justamente con eso que estás diciendo me sirve para orientar la respuesta a la pregunta. Cuando hablamos de posibilidad de reproducción técnica de los bienes culturales, eso es algo que puede hacer la imprenta. ¿Para qué sirvió la imprenta? ¿Por qué fue tan revolucionaria la imprenta? Para difundir ideas. Sí, pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo difundía las ideas? Pensemos lo siguiente, te les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos a
está el ejemplo que dimos recién, la Mona Lisa, ¿no es cierto? Leonardo da Vinci. Tenemos un cuadro que es el más famoso de la historia del mundo, que está en el Museo del Louvre en París. Yo tuve la posibilidad de visitar el Museo del Louvre y el cuadrito es una porquería, es muy chiquitito, es como una hoja 4, así. Es de este tamaño. Y tiene una sala que es solamente una sala gigante, toda llena de alfombras y candelabros y demás, y se llena de gente, hay cola, está detrás de un vidrio blindado, porque lo han tratado de hacer varios atentados, pero el cuadrito es una porquería, chiquitito ahí. Ahora, ese cuadro vale millones de dólares. Ahora, una copia de ese cuadro, ¿vale también millones de dólares? No, profe. No, Porque esa es una copia. porque es una Lo copia. que significó la imprenta es la copia. Poder generar, no me sale la palabra. De eso mismo que era tan valioso que la clase popular era se reproducía. Mayor producción. La palabra, Karina, que no te sale, la palabra que no te sale, Karina, es reproducción técnica, justamente. Esta posibilidad de, a través de la tecnología, reproducir infinita cantidad de veces un producto de la cultura. ¿No es cierto? Profe, discúlpeme, pero es lo mismo que yo le dije, porque la televisión hace lo mismo, la radio también, es reproducir ese producto de la cultura. Está bien, usted está hablando de un cuadro y lo llevamos a la imprenta. La pregunta que hizo es la reproducción técnica de la cultura. No me pareció que lo hayas explicado de esta forma, no sé, no lo agarré por ahí, no fue con mala intención, no. A ver, si querés seguir adelante. Claro, pero quiero... Yo lo entendí así, como Raúl. Quiero Está saber bien lo que si... dice Raúl. Claro, que es la que... Digo, usted preguntó qué era la reproducción técnica. Y bueno, yo lo que le dije fue... Y la reproducción técnica puede ser la televisión, puede ser hoy el internet. No, pero bueno, eso respondido así no es correcto. A ver, vamos... Okay. Bien concreto... No, yo para sacarme la duda, para ver si yo estaba... Si estaba orientado o no, digo, ahora entiendo que cuando Cande dice la imprenta y usted lo explica, ahí pude entender cómo que sí, que iba por lo que yo pensaba, a lo mejor no me expliqué bien. Ahora hago hablar a las dos chicas que están pidiéndome. Quiero dejar esto claro para que no nos confundamos. Lo voy a decir bien con idioma de la calle, ya te dejo, Candela. Reproducción técnica es la máquina que clona cosas. ¿No es cierto? Vos no podés clonar, sí, podés clonar la Mona Lisa, pero no va a tener el mismo valor que el original. Ahora, yo te pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cuál fue el disco más vendido de la historia del rock nacional? No sé. El disco más vendido de la historia del rock nacional hasta el día de hoy es El amor después del amor de Fito Páez. Wow, mirá, no sabía. ¿Alguno de ustedes cree? ¿Alguno lo tiene el disco en su casa? ¿Un CD en su casa lo tiene? No, me encantaría, pero no. Bueno. Si Karina tuviera el disco en su casa, Romina lo tuviera en su casa, Candela lo tuviera en su casa, Paula lo tuviera en su casa, Rocío lo tuviera en su casa y yo lo tengo en mi casa. Profe, lo entendí. Puede ser que, claro, lo que hizo la imprenta fue que todos pudieran tener acceso, porque si, por ejemplo, se vendía el original, no todos tenían acceso a eso. En cambio, a una copia, al ser más barata, sí. Como dijo Mirta, se masificó el consumo. ¿Pero más barata que qué? Pero no creo que esté registrado un disco pirata. No, o sea, es más barato que el original. O sea, a lo que usted dice de la imprenta, volviendo a la imprenta, más barato, por ejemplo, vamos a la Mona Lisa, la original va a ser más cara que las copias. Entonces va a haber más gente que tenga acceso a ellas. Al ser más... Está bien, pero vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos un poquito. Vamos a ordenarnos un poco.
los productos de la industria cultural, en los productos de la industria cultural, se pierde por completo el rastro de cuál es el original. No hay un original, no importa un original, no tiene sentido el original. El disco del amor después del amor, que tiene Romina, que tiene Karina y que tengo yo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? No hay uno más valioso que el otro. Salen todos 15.000 pesos. La lógica, ¿vieron que le llaman, se vendieron no 900.000 discos, dicen 900.000 copias? Bueno, eso es más literal que nunca, son copias. Es la obra de arte convertida en un objeto de consumo y multiplicada ad infinitum a través de la tecnología. Entonces, lo que está diciendo el texto es que para que se diera el consumo de masas, la primera condición es que la tecnología haga posible la reproducción técnica, la multiplicación, los clones, las copias. ¿Se entiende? El primer requisito es que haya tecnología para poder clonar los objetos de la cultura. Ahora se entiende mejor, sí. Entonces, nosotros necesitamos 10.000 ejemplares del diario Clarín, 900.000 discos del amor después del amor, 700.000 iPhone 15, y no hay un iPhone original que valga más que el resto. ¿Se entiende? Porque el concepto de cultura, de obra de arte, bajo el paraguas de la industria cultural cambió. Vamos a ver que se abarató. Al masificarse, perdió esencia. Ahora bien, ¿cuál es el segundo requisito para la aparición de la cultura de masas? Por un lado dijimos la posibilidad de reproducir técnicamente los objetos de la cultura. Y después falta algo fundamental. Porque yo puedo, en una fábrica... El que lo consume, La publicidad, profe, la publicidad, ¿cómo es? El poder... La capacidad económica. A ver... Un grupo que consuma esos materiales. La capacidad económica de Mirta y Luciana, cierran un toque el micrófono. Ahí está. Bueno, por ahí algo dijeron. A ver, nosotros podemos ir a una fábrica imprimir en una imprenta, ¿no? Podemos imprimir 500 libros de Harry Potter. ¿No es cierto? 500.000 libros de Harry Potter. Ok, los imprimí. Los tengo todos en un galpón. Me falta una parte de la historieta, ¿o no? ¿Alcanza con que los haya impreso? alguien que los consuma. Alguien que los consuma. Y no alguien. Una masa suficiente para venderlos a todos. Si yo hice 500.000 copias, necesito 500.000 compradores, ¿verdad? Y los 500.000 compradores, porque las 500.000 personas están en la sociedad. Pero sigue faltando algo más todavía. ¿Qué es? La capacidad de consumo. Muy bien, muy bien. Alguien lo dijo ahí. ¿Quién lo dijo? Me parece que fue Mirta que dijo la capacidad de consumo. Muy bien. Entonces tenemos que la cultura de masas para su aparición depende de dos factores. Número uno, la posibilidad de la reproducción técnica de los bienes de la cultura. Y segundo, la aparición de la masa, pero no de cualquier masa. La masa con capacidad económica para comprar los productos de la cultura. Por eso, para el capitalismo era importante que el trabajador se ganara un salario que le permitiera comprar los productos de la cultura. Y era un círculo vicioso. Yo te genero la necesidad de un ítem para que lo compres y vos vas y te gastás el producto de tu trabajo en ese ítem. Que yo quiero que te lo compres porque ese ítem va a servir a los fines de reproducir el sistema. No me quiero adelantar, pero alguna vez ¿no pensaron que se están comprando cosas que no están seguros si necesitan? O que la necesidad se las crearon. Ustedes no necesitaban algo hasta ahora. Y de repente parece que lo necesitan. ¿No es cierto?
Nosotros en el año, todos nosotros, ¿no? Para el año 2006 estábamos todos vivos. Dale, Mirta, habla. Nos crean necesidades también, necesidades para consumir a pesar de que no las necesitemos. Por ejemplo, No sé, yo lo pienso en un ejemplo mío personal, no sé, tener 10 mudas de pantalones y capaz que poder usarlo una sola vez a uno, no te da la posibilidad de usarlos a todos. ok. Quizás en mi caso, porque uso otro tipo de ropa, pero la verdad que los 10 pantalones no los llevo a usar. Muy bien. Pero pensemos lo siguiente. Yo siempre me acuerdo con mucho cariño que en el año 2006 tuve mi primer teléfono celular, mío, propio. Y ya tenía unos cuantos años, tenía 22 años, así que hoy los chicos tienen 12 y ya tienen celular. Bueno, y yo en esa época no solo que no sentía que no necesitaba más, estaba muy chocho, me lo regaló mi papá, me acuerdo. En una de esas veces raras que se jugaba con un regalo, me había comprado uno de estos Samsung que tenían tapita, estaban re buenos, eran re aerodinámicos, eran como re espaciales. Creo que se llamaba X486, algo así. Y yo sentía que tenía todo lo que necesitaba, porque aparte hasta los ringtones sonaban bien. O sea, yo como que no sentía que la ciencia pudiera avanzar más y ni que yo pudiera alguna vez necesitar más. Y de repente me encuentro con que estamos en el año 2025, pasaron 19 años de eso. Y en 19 años, yo calculo que debo haber cambiado el celular 15 veces. Y no soy un gran cambiador de celulares, ¿eh? Estoy seguro que en 20 años debe haber gente que acá lo cambió más veces todavía. Y la pregunta es, ¿el cambio es por necesidad? Paula, te veo con ganas de hablar. A mí me gustaría hablar. No, es como que, De a una. es como que se va modernizando la época y salen con más tecnología o más avanzados y uno quiere lo que va saliendo. No nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos cada vez mejor. Y pues un ejemplo que iba a dar que no está muy lejos, que nos crearon como una necesidad del termo Stanley, pero no el original, el de imitación, o la taza, el vaso térmico. Es como que cuando lo tenemos ya está, es como que ya estamos hechos, no sé, la mayoría de las personas pasa así. Eso quería decir. Muy bien, muy bien. Bueno, el autor va a decir que este segundo factor, la aparición de las masas, está ligado, por supuesto, al surgimiento del capitalismo, ¿no? Mucha gente que va primero que las sociedades crecen poblacionalmente, después esta migración del campo a las ciudades, ¿no? Van a las ciudades, trabajan en las industrias, ganan un salario, tienen plata disponible y el sistema necesita que esa plata sea gastada en cosas que reproduzcan al mismo sistema. Entonces, para la industria cultural, que busca reproducir el sistema capital, lo que es importante es generar una necesidad y ser quien ofrece la respuesta a esa necesidad. Nosotros creamos en vos la necesidad de tener no solo un teléfono, sino que tengamos una cámara de fotos y una grabadora de audio y la posibilidad de acceder a redes sociales. Creamos esa necesidad y después te vendemos lo que se hace esa necesidad. Pero no solo los fines de vender más, sino también, y acá entra el concepto de alienación, ¿no es cierto? Para tener apagado el cerebro de las personas. Que el cerebro esté consumido en pensar cosas que estén alejadas de la idea de cambiar el sistema. Pensá en cualquier cosa menos en cuestionar este sistema. Porque ahí estaríamos en un problema. Adorno y Horkheimer van a decir que en esta cultura de masas que estamos viviendo, en la industria cultural, todo está marcado con un rasgo de semejanza.
todo está marcado con un rasgo de semejanza. El cine, la radio, las revistas constituyen un sistema en que cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos. Semejanza. Todo es parecido, todo es igual, todo se estandariza. Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica, dice el texto. ¿Qué tenía, esto es importante, qué tenía de característica principal a ver, no sé si seguir por acá o... espérenme un segundo, que voy a ordenarme acá. A ver, normalmente las obras de arte, lo que nosotros conocemos como obra de arte, los bienes culturales dependían de la esfera del arte. Y los artistas realizaban obras, pinturas, canciones, sinfonías, que eran consumidos por unos pocos privilegiados. La esfera del arte estuvo durante mucho tiempo, el arte bien concebido, estuvo durante mucho tiempo limitado a muy poca gente. La industria cultural, con el uso de estas técnicas de reproducción que mencionamos, estos bienes de la cultura sufren una modificación porque tienen que adecuarlos al consumo masivo. Teníamos algo que era para unos pocos y ahora tenemos que modificarlos para el consumo masivo. Y ahí entra este proceso de la estandarización. Estandarización. Productos estándar. Necesidades estándar, productos estándar. Porque el objetivo era llegar a mucha gente. Y no podemos hacer un producto customizado, que es lo contrario de estándar, es custom en inglés. Habrán escuchado la palabra customizado, ¿no? O personalizado. No podemos hacer un producto personalizado para 7.000 millones de personas. Y difícilmente podamos hacer un producto que le guste y que convenza a 7.000 millones de personas si antes no generamos una necesidad que sea estandarizada. Tenemos que generar que un producto le cope a mucha gente para poder venderlo a mucha gente y producir una cosa, no 7 millones, una por cada persona. Y va a decir a modo de denuncia el autor otra cosa que suena lindo pero que en realidad es malísimo. Que estos productos de la cultura de masas se presentan directamente ya como una mercancía. Antes presentarse como una mercancía era el producto de vergüenza. La obra de arte de antes se vanagloriaba de ir por afuera de las leyes del mercado. Ahora te lo dicen en la cara. Somos mercancías, somos productos pensados para la compraventa y el consumo rápido. Y ese consumo, y acá viene algo importante, te va a traer diversión. Diversión. Diversión es otra palabra como cultura, que a uno rápidamente le da una carga positiva. ¿A quién no le gusta divertirse? ¿Quién puede decir que está mal divertirse? Yo creo que va con tema de criterios de gustos, profe. A mí me pasa, por ejemplo, lo que usted está diciendo con el tema cultura, yo a veces lo relaciono con el teatro de revista. Ajá. Que en su momento el teatro también pasaba de que era algo de la élite, y con el tema del teatro de revistas, a mí, por ejemplo, no me gusta. Pero bueno, yo creo como que se pensó para la gente, en realidad para el público popular en esto, y que se venden entradas incluso hasta más baratas y demás, como para que la gente o la familia pueda ir. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con esto que usted dice, el criterio de divertirse, creo que también depende para cada uno el criterio de cuál es divertirse. En mi caso ahora está de moda elegante, a mí no me gusta elegante.
y supuestamente eso es un criterio de diversión, que la gente se divierte. O hay gente que se divierte escuchando ese tipo de música, tomando, o también esto del criterio del consumo es que una persona que trabaja no las 24 horas, pero unas 12 horas, llega cansado, bueno, miro un partido y tomo algo, o salgo con los pibes y me la doy en la pera, porque trabajé mucho, me lo merezco, y eso es disfrutar la vida. ¿Y vos qué pensás que tiene el teatro de revistas que lo hace consumible por la masa y que a vos no te gusta? Y a mí me parece que es burdo, que es un humor pavo, que no tiene lógica, que no tiene sentido, que solamente se caracteriza por mostrar el cuerpo, que no está mal, eso el que quiera hacerlo está perfecto, pero creo que está relacionado a la vez con el tipo de humor, por ejemplo, que daba Tinelli. Es mi opinión, no digo que ni que esté bien ni que está mal. ¿Mirta? Es mi opinión. Para mí el concepto va también por el tema de tenerlo, como dice la diversión es para todos, está permitido, y ahí no importa el tema, no importa el contenido, sino es tenerlo ahí como alienado, que de ahí también es la palabra que dijo usted. Bien. Estuvieron muy... Lo que es importante tener en cuenta... ¿Alguien más va a hablar? Digo que si seguimos hablando de diversiones, estamos hablando más que nada de lo mismo, o sea, tratar de no perder el foco en cuestionar este sistema. Por supuesto. Bueno, eso es importante que lo tengan claro. Por eso es que estos conceptos están usados de forma engañosa, ¿no? Por quienes cortan el bacalao en el sistema, los que lo manejan, los que se benefician, utilizan conceptos de forma engañosa. Porque suenan lindos, suenan bien. Cultura suena bien. Democratización suena bien. De masas suena bien. Diversión suena bien. Pero hay que ver qué hay detrás de todo eso. Porque si todo eso fuera positivo, entonces habría un progreso como el que prometió la Ilustración en la sociedad. Y lo que en este momento de la historia, aquel momento de la historia, y ahora también se puede ver con perfecta claridad, es que ese progreso no llega para todos. No llega para todos. Y que aparte ni siquiera está pensado para que tenga progreso la masa de la sociedad. Todo este sistema, todo este engranaje está pensado no para el bienestar masivo, sino para sostener por la fuerza un sistema que si no fuera por la fuerza no se podía sostener, que es el del sistema del capital. Porque es un sistema, repito, aunque ya les esté hartando, que necesita de la injusticia para existir. Dice el texto: la participación en tal industria, la industria cultural, de millones de personas, esto está escrito hace 80 años, 90 años, imagínense ahora, impone métodos de reproducción que conducen inevitablemente a que en innumerables lugares necesidades iguales sean satisfechas por productos estándar. Esto es importante. Para facilitar el consumo masivo de los productos de la industria cultural, es importante que los consumidores deseen productos estándar. Porque, como les dije, si nosotros estandarizamos productos, podemos producir en serie 2, 3, 4 productos y no uno por persona. ¿Se imaginan lo que sería, no? A todos nosotros nos gusta un celular, que es el iPhone, ¿no? Después vamos a ver algo con respecto a la imposibilidad de escapar de esto. Otra cosa que da ilusión de que efectivamente esta democratización de los bienes de la cultura nos viene a traer libertad, nos viene a traer posibilidades, viene a traer democracia, ¿no?
a este sector que antes era perteneciente a una élite nada más, es que la industria cultural emplea distinciones. Parece que nos ofrece cosas múltiples, ¿no? Esto de los géneros, por ejemplo. Uno entra a Netflix, ¿no es cierto? ¿No les pasa que se les acabó una serie y quieren empezar una serie nueva porque les gusta antes de irse a dormir ver un capítulo de una serie y engancharse con una serie y después comentarla con alguien, lo que fuera, y no sabes qué mirar y pedís ayuda, ay, che, me recomendás una serie, o si no, lo que es peor todavía, agarrás Netflix y te pones a mirar, a scrollear, a ver si encontrás algo, tenés 700 millones de series y no te decidís por ninguna. Y las tenés divididas por género, por actor, dando la sensación de que las posibilidades son múltiples. Distinciones entre los productos de la cultura. Iba a decir el texto, van a decir Horkheimer y Adorno, que estas distinciones que emplea la industria cultural, esta ilusión de variedad y de posibilidad de elección, es todo ilusorio. Estas distinciones solamente sirven para clasificar, organizar y manipular a los consumidores, no a los productos en sí, a los consumidores. Y acá entra algo que me parece que es fantástico y que es clave. El texto dice que los productos de la industria cultural pueden contar con ser consumidos, uno no consumía a la Gioconda, uno no consumía la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Dice, los productos de la industria cultural pueden contar con ser consumidos alegremente, incluso en un estado de dispersión. Esta es clave, esta oración. Los productos de la industria cultural pueden contar con ser consumidos alegremente, incluso en un estado de dispersión. ¿Qué significa esto? Lo que hablaba recién cuando comenté al inicio, que al estar sometidos por ese consumo, no cuestionar, no registrar, nada, es como que mismo lo sigue la misma corriente en esto de creer que está buenísimo y les produce diversión. Se puede decir más fácil. Por perdón. Consumir alegremente, incluso en un estado de dispersión, significa que nosotros podemos consumir los productos de la industria cultural con el cerebro apagado. Como zombies. Bueno, está mejor. Como zombies. Está bien, está bueno. Dice en una cita textual, el texto, ¿no? El placer se petrifica en aburrimiento, pues para que siga siendo placer no debe costar esfuerzo. No debe costar esfuerzo. Esto va de la mano al consumo en estado de dispersión. El estado de dispersión es la cabeza en cualquier lado, el cerebro apagado, la capacidad creativa apagada, la capacidad analítica apagada, la capacidad reflexiva apagada. Porque es necesario tener todo eso apagado. Profe, Sí, ¿puedo contar algo? sí. Me hace reflexionar que vio la pandemia que estaba todo encerrado, como que teníamos más tiempo de como que reflexionar, de estar más en el aquí y ahora, por así decirlo, y fue una cuestión de más consumismo, más todo. Pero entonces, si teniendo mayor posibilidad de reflexionar, consumimos más, la cagamos. Hay como una contradicción ahí. Sí, por eso. Y como que... Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Yo creo que en pandemia la imposibilidad de salir a la calle, la imposibilidad de salir a entrenar, la imposibilidad de ir a tomar mate al campito, la imposibilidad de salir a caminar,
ha hecho que uno esté todo el día encerrado en la casa, caminando por las paredes y viendo televisión todo el santo día, consumiendo internet todo el santo día, consumiendo Netflix todo el santo día. Para mí fue un momento en el que nos quemamos el cerebro con los productos de la industria cultural. No fue donde también se consumió, por eso digo, es lo que planteo yo. Pero no se puede reflexionar consumiendo productos de la industria cultural. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que aún estando, digamos, despierto, por así decirlo, consumimos más. A eso que iba. No sé, yo no creo que esa haya sido una etapa para estar de estar despierto. Para mí no fue así. De hecho, me parece que es muy difícil estar con los ojos abiertos y despiertos en esta época. Pero bueno, lo tomo. Capaz que si tu opinión es esa, está muy bien. Está muy bien. Dice, para que siga siendo placer no debe costar esfuerzos. El espectador no debe trabajar con su propia cabeza. El espectador no debe trabajar con su propia cabeza. Toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada. Esto les tiene que dar la pauta de que los productos de la cultura, en la cultura de masas, en la industria cultural, están diseñados en laboratorio con mucha dedicación. Están pensados para que nosotros no utilicemos el cerebro, para que evitemos el esfuerzo intelectual, para que evitemos la reflexión. Están al servicio, o sea, están pensados para alienarnos, para ser funcionales a la reproducción del sistema. Profe. Sí. También tiene que, digamos, esos que mueven los hilos, ¿no? El que tiene el control. También tiene que tener cuidado de no oprimir tanto, porque yo creo que cuando es salvaje el capitalismo, como se está tornando ahora, que ni siquiera te da para el consumo, que en realidad llega un momento, yo creo que este año se nota más, es como que, yo no sé mis compañeras, pero yo por lo que veo de mi vida y la vida de los que me rodean, es como que uno está consumiendo cada vez menos de todo. No solamente, imagínate que no puedes consumir a veces las necesidades básicas o las estás haciendo cada vez más chiquitas. Imagínate si me voy a poner a comprar un disco o el jean de moda o la zapa que quiero porque es la que me muestran todo el tiempo en la tele. O digo, cuidado con eso también. Digo, cuando se torna salvaje hace que empecemos a reflexionar. De alguna manera siempre que se oprime desde el lugar, desde ese lugar más, ese anillo de la marginalidad más vulnerado, salen cosas interesantes también. Hay gente que sí se pone a pensar desde ese lugar. Antes de que hablen Liliana y Candela en ese orden, quiero decirte, Romina, esto. Dios te oiga. Eso es lo que te quiero decir. Dios te oiga. Ojalá sea así como vos decís. Es que yo creo que sí. Yo tengo 40 años casi, yo viví el 2001, ¿no? Y me acuerdo que esta época me hace acordar al 98, 99, tipo cuando se estaba horneando, viste, que la gente estaba como cansada, ofuscada, pero todavía tenía como una esperanza. Pero llega un punto en el que de verdad ya lo veo y se ve en las escuelas, donde los chicos ya no tienen zapatillas, donde ya el consumo, ya no pensamos en qué vamos a consumir porque no hay para consumir. En la gran parte, en la clase más dominada, ¿no? En la parte más grande, digamos. Después hay otra parte que todavía sí, de hecho el otro día había un informe que mostraban que un jean en el Alto Palermo podía llegar a costar, yo no lo podía creer, 600.000 pesos. No sé de qué marca. Y no sé quién lo va a comprar también. Fueron a preguntarle a la empleada a ver si, le dice, pero ¿se vende? O sea, a ver, ¿se vende uno? Vendí 6 en la semana. O sea, hay una parte de la población que sí la puede comprar, una pequeña porción, y que ahí todavía eso funciona. Y lo mismo esto de cuando se reparte mejor la torta, para hablar así vulgarmente, y todos empezamos a consumir cultura, como
como teatro, como o irnos de vacaciones y consumir la cultura que se ofrece, por ejemplo, en los lugares turísticos y demás, la gente que estaba acostumbrada a estar ahí en ese lugar y ve toda esta población de esta masa, de más abajo que empieza a llegar, no le gusta nada. No le gusta nada. Entonces, digo, también cuando se asoma un poquito ese dominante, hace que no quiere, no le gusta. No quiere que te compres la tele. Yo tengo una anécdota, si se quiere decir, cuando trabajaba hace muchos años de empleada doméstica y recién empezaban a salir las televisiones, las LED o estas teles, todos teníamos la tele gordita, la común, y empezaba a llegar y la señora a la que estaba trabajando se había comprado una y me quería decir cómo la tenía que limpiar y yo le digo, no se preocupe que yo tengo una, me la había comprado en 12 cuotas sin intereses, con el Abra 12. y la señora me dice, ¿tenés una? Era como, ¿qué? ¿Viste? Yo hoy me la compré y vos ya la tenés. Era como, no lo podía creer y hasta en su cara expresaba el malestar que le generaba que yo, su empleada, tenga una televisión que ella se estaba comprando hoy. Digo. Romina, ahora dejamos hablar a las otras tres chicas, pero te quiero decir algo con respecto a eso. Lo más triste de lo que estás diciendo, además está decir que yo coincido con todo lo que dijiste. Yo soy incluso más grande que vos, con lo cual también recuerdo perfectamente cómo fue el caldo de cultivo previo al 2001. Yo creo que no sé qué está pasando todavía que no haya explotado, porque los motivos y los méritos están dados. Pero lo que estás comentando tiene algo que es recontra triste, que es que la persona que te contrató a vos para que vos trabajes en su casa pertenece a tu misma clase social. No es la clase dominante, ¿eh? No sé si a mi misma clase social, no creo. Es la misma clase, te lo aseguro yo. Soy clase trabajadora, ella estaba más acomodada, un colchón tenía, digo. A ver, no sé si, no era dominante, obvio, no es el círculo rojo. La persona que te contrató, ¿trabajaba? Sí. Listo, entonces en tu misma clase. Pero no es lo mismo tener un colchón, digo, yo también quiero ser bastante coherente con el piso que piso, ¿no? Con la tierra que piso, y digo, no es lo mismo el trabajador que no tiene colchón que el trabajador que tiene colchón, digo, si ella tiene 4 autos y un campo allá y otro por allá y otro por allá, digo, yo que tengo un terreno y mi casita, no pertenezco a la misma clase social, me parece a mí. Bueno, pero no sé cómo las dividarte. Pero no, digamos, eso estaría bien como opinión o como cualquier teoría no marxista. Dentro de la teoría marxista que estamos con el texto de Althusser y este texto, y yo creo que aparte debería ser adoptado como concepto de nuestro de vida para no ser lo que se llama un desclasado de mierda, básicamente, que es lo que como vos me estás describiendo a tu ex empleadora, ¿no? Empleadora. Esa es una desclasada, ¿no? Que piensa cómo vos que estás limpiando podés tener el mismo televisor que yo, que soy la que te contrata, ¿no? O más brutalmente, cómo el negrito tiene... Viene a veranear a Pinamar. A ver, cuando las playas de la costa atlántica argentina se empezaron a llenar de gente, se empezaron a llenar de negros, y a los aristócratas que solían tener esas playas para ellos vacías no les gustó nada, ¿no es cierto? Claro. Y lo bueno es que la historia de Argentina a grandes rasgos es siempre la misma. Siempre es un grupo, una oligarquía chiquitita que quiere liberalismo para beneficiarse con la exportación de materias primas. Necesita que no haya barreras arancelarias, que sean libres las importaciones, a costa de destruir y condenar a la pobreza a todo el resto de la sociedad. Esa historia se repite desde el año 1880 hasta ahora. No sé cómo logran que los votemos, porque muchas de esas veces antes llegaban por las malas, pero ahora pasa que los votamos. Eso es lo más extraño. Yo creo que tiene que ver también con esta masificación de la cultura también, porque para mí va todo de la mano. Digo, cuando a vos es la alta rotación,
de lo que quieren reproducir. Si Bueno, vos tenés 10 canales o lo que sea, que como te digo, dejan de pasar música con conciencia o crítica o boludeces, o se te hace famosa la cumbia de Milei, no sé, te la pasan todos los canales, y terminás consumiendo. Yo entiendo que tampoco quiero echar la culpa a la gente que trabaja todo el día y viene cansada y consumió, miró un ratito la tele y consumió esa boludez y después se fue a dormir y piensa que eso es lo mejor, no sé. La verdad no sé, porque si vamos al caso, gente de clase social como uno, diciéndole lo que le iban a hacer, sin embargo igual apuesta a eso, y es raro. es raro. Para estudiarlo sociológicamente, pero la verdad es que Es al raro. que le moleste, al que puede. Sí, es raro. Bueno, No hablo más. tienen la palabra, habían pedido María Liliana, Candela y Karina. En ese orden, ¿no? Sí, profe, yo también más o menos estoy de acuerdo con lo que decía Romy. Y más allá de eso, también está como es la opinión de cada uno a rehusarse al consumismo. Eso, yo de esas personas que, por ejemplo, todavía tengo una tele de tubo y sigo buscando la opción de que ponele que si le pasa algo y la puedo mandar a arreglar, la mando a arreglar y me rehúso a comprarme algo nuevo. Yo como que siempre le busco todas las vueltas, no sino al consumir, sino al hecho del ahorro, que yo pienso, no me voy a ir a comprar más allá de que pueda ir a comprar el pantalón que decía hoy Romy, de 600.000 pesos. No lo voy a ir a comprar porque en mi cabeza no me entra de que yo vaya a consumir eso más Pero allá María de que Liliana, vos tenga las en tu tiempo libre, igual tenemos que vamos a reducir un poquito la charla porque queda bastante por dar y poco tiempo. Pero la pregunta concreta es, vos en tu tiempo libre, a tu tiempo libre, más allá de que tengas televisor de tubo o no, más allá de que tengas un jean barato, comprar en una feria o uno de 600.000 pesos, vos en tu tiempo libre, ¿usás ese tiempo libre para complotar contra el sistema que nos oprime? No, pero yo me refiero, qué sé yo, de que por ahí, en lo que más pueda ahorrar, lo voy a hacer. No, está bien, yo eso lo Sí, valoro, lo entiendo. Lo que quiero que entiendan es que estos, por ahí, esfuerzos que hacemos y que creemos que estamos escapándole al mundo del consumismo, por ahí le estamos escapando al mundo del consumismo, pero no estamos desafiando al sistema. O sea, no está... obvio que no. Obvio que no, obviamente que no. Es triste, yo lamento decirlo, pero es triste. Sí. Bueno. Obviamente que no estamos desafiando, pero yo a lo que voy, de que muchas veces le buscas la vuelta y no es desafiar el sistema, a eso voy. Bueno. De que no se me cruza por la cabeza gastarme en un teléfono que tenga de todo, que sea el más moderno, cuando puedo tirar con el que tengo un par de años más. Bien, bueno, tenemos que continuar. Para terminar este apartado, el texto va a decir que esta nueva cultura producida en masa, producida serialmente, producida en masa, en los grandes estudios de Hollywood, por ejemplo, ¿no es cierto? En esa época era la época de gloria, de oro de Hollywood. Las grandes películas, Marlene Dietrich, Greta Garbo. Esta nueva cultura producida en masa en los grandes estudios de Hollywood es un ataque directo a la autonomía del pensamiento. La lógica del trabajo industrial puesta en la cultura despoja a las personas de su libertad de pensamiento.
lo que es importante tener en cuenta es esta doble función que tiene la industria cultural, que apesta por todos lados a la fábrica, a la industria, al sistema del capital, pero estando en algo de la cultura, cosas que parecen incompatibles, como esferas que no se tocan, ¿no? Cuando hablamos de producción en serie, de cadena de montaje, uno piensa en la industria, no piensa en la cultura. Bueno, ahora hay que pensar en la cultura de esta forma. Esta nueva cultura de masas está todo el tiempo creando necesidades y todo el tiempo satisfaciéndolas con sus productos, que uno los compra y aparte los puede consumir en estado de dispersión. Mientras los está consumiendo, está ayudando a reproducirlo. Se está alienando, está pagando para pagar su cerebro. Pagando para pagar su cerebro. De esa forma pasa lo que hablamos en la clase pasada. Piénsenlo como un partido de fútbol. Nosotros jugamos 90 minutos del partido, pero antes del partido hay un entrenamiento. El entrenamiento no es solamente los ejercicios con pelota parada, salir a correr, también tiene que ver el descanso, tiene que ver la conducta, tiene que ver que el futbolista no salga de noche, no tenga varias mujeres, ¿no es cierto? El tiempo libre no es un tiempo libre en la cultura, en la industria cultural. El tiempo libre tiene que seguir cumpliendo la función de reproducir el sistema. Por eso es necesario el consumo de estos elementos, para que nosotros, en el tiempo libre, tengamos el cerebro apagado y recuperemos el cuerpo para el otro día seguir produciendo. Por eso, da igual si tenemos un televisor. Bueno, no da igual, porque en realidad, obviamente, es preferible que siempre estemos atrás de la tecnología comprando y comprando y comprando, ¿no? Porque eso moviliza, agiliza el sistema. Pero si nosotros queremos hacer un acto de rebeldía y no comprar el televisor más nuevo, y nos quedamos con el televisor de tubo, pero el televisor de tubo lo prendemos a las 21 mientras cenamos, y nosotros creemos que mirar Tinelli es degradante. Pero, por ejemplo, mirar... ¿Qué cosa? A ver, los que creen que Tinelli es degradante, ¿cuál sería un programa de televisión que sería bueno consumir? ¿Cuál sería? ¿Programa de preguntas y respuestas? Programa de preguntas y respuestas. Bien. ¿No es cierto? Bien. Sí, a mí me gusta mirar Guido o Darío Barassi y todos esos programas. Bien. ¿Alguno cree, más allá de que en uno puede ser burdo, con mujeres con poca ropa, chistes subidos de tonos y demás, y el otro de preguntas y respuestas, cultura general, distintos tópicos? ¿Alguno cree que uno es más eficiente que el otro a la hora de reproducir el sistema del capitalismo? Es lo mismo. No, porque estamos consumiendo lo mismo. La idea es que se distraigan, que lo consuman, más allá de qué tipo de programa sea. Exactamente. La idea del capitalismo es igual. El capitalismo está atravesado por el capitalismo. La diferencia es del contenido. Por ejemplo, la compañera hace un ratito mencionó lo que sucedía en pandemia, que todos estábamos encerrados, que no, cero de posibilidades y demás. Y bueno, hay muchas personas que capaz se deprimieron, consumieron, algunos tuvieron excesos en alcohol o en compras o lo que sea, muchas personas perdieron familiares, se deterioraron económicamente, y hay otras que yo, por ejemplo, me puse a estudiar, ocupé ese tiempo en estudiar. Luego, mi mamá se ocupó de su salud, bajó más de 15 kilos. Está bien, capaz mi hermano se enfermó y la pasó un poco peor y estaba encerrado mirando películas porque era con lo único que se podía entretener. Pero creo que depende, todo está atravesado por el consumo, pero creo que depende dónde pongamos el foco. Creo que capaz lo que enseña el texto es que todos somos víctimas del consumo, pero depende qué consumimos. El texto nos enseña capaz a ser críticos con qué, en dónde invertimos el tiempo y poder tomar una decisión. Bueno, alguien pidió hablar, Mirta, ¿no? Pero antes que nada no me quiero olvidar de algo.
rebeldía? ¿No comprarse el televisor, no mirar los programas? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, la que estuvo más cerca de algo, la que estuvo más cerca de darle en la tecla fue Romina. Romina dijo en un momento que no sé, algo así como que no sabe hasta cuándo van a poder tirar de la cuerda sin que se pudra, ¿no? ¿Algo así fue, Romina? Sí, yo creo que si vos haces un capitalismo salvaje, va a llegar un momento en que no te va a funcionar esa rueda, ese círculo vicioso. Porque Bien. tiene algo de círculo vicioso y algo de círculo virtuoso. Porque, ¿qué pasa? También nos deja funcionar de alguna manera. Si vos tenés un capitalismo regulado de algua manera, a ellos les sirve. Porque, bueno, consumimos, la rueda gira, ellos siguen teniendo plata, siguen haciendo plata, nosotros quedamos conformes y va queriendo. El tema es cuando vos lo haces salvaje. Lo que Marx va a decir es que los trabajadores, cuando vamos a trabajar y vivimos en carne propia esa explotación y nos agrupamos y empezamos a hablar sobre lo que nos pasa, estamos despertando esa conciencia de clase necesaria para tomar medidas concretas. Lo que plantea, porque esto para responderle a Mirta, la forma de escapar del sistema es atacando el sistema. El marxismo es una propuesta de ataque al sistema. Busca una revolución violenta. Okay. Violenta. El otro día, a mí me quedó algo grabado ese día que tuvimos clase y usted dijo, no se dejen negrear y mañana los que estén en blanco no vayan a trabajar. Me acuerdo perfecto. Porque en el momento yo le iba a decir, a ver, yo entiendo que es fácil decirlo así, es facilísimo. Y a todos, creo que a la mayoría nos hubiera gustado quedarnos ese día y no ir a trabajar. La realidad es que estás tan sometido, estás tan en la rueda de tener que, a ver, no vas y hoy te echan a la mierda. ¿Viste? Es como, o sos nueva, a mí me pasó que yo soy nueva, ¿no? Ese día tenía toda la presión, a ver, si hubiera sido por mí no iba a trabajar, la verdad es que no, y deseaba con todo el corazón que no haya colectivo, que de hecho hubo colectivo y era como, no tenés excusa para ir a trabajar, y es muy difícil, digo, cuando uno está sometido, tiene hijos que mantener, tiene una casa que donde te ves en los servicios, digo, es muy lindo y romántico y estoy re de acuerdo con vos, y me encantaría que se pudra todo ya de una vez. El tema es que es muy difícil poder hacerlo, digo, no es así, digo, por eso todavía falta. No, bueno, pero hay muchas cosas. Nosotros como trabajadores, no la quiero hacer muy larga, pero como trabajadores hemos conseguido muchas conquistas. Y esas conquistas no se consiguieron pidiéndole a los empleadores y a los patrones, porfi, deme un aguinaldo, porfi, deme horas para estudiar, porfi, deme horas para ser madre, para maternar. Entonces, digo, esos cambios, sin llegar al punto de proponer una revolución como lo que plantea el marxismo, pero esos cambios requieren de movimientos y medidas drásticas. A la pregunta de cómo, Yo creo que hoy estamos en un momento en que todavía eso se está recontra madurando, donde vos todavía tenés una población que no te va a seguir, que vos no fuiste, vos sola, y todos los demás sí. El perjudicado vas a ser vos. Esto el hartazgo creo que tiene que ser aún mayor. Porque aún así oprimidos y recontra endeudados y todo como estamos, hay mucha gente que todavía no está enojada. No sé, sí, no a sé ver, qué es lo que pasa. para redondear esto y ponerle un moño. Nosotros nos sentimos oprimidos, nos sentimos que como somos nuevos no tenemos derecho a pedir nada en el trabajo, nos sentimos que conseguimos un trabajo en blanco y creemos que estamos tocando el cielo con las manos, básicamente, porque hoy conseguir trabajo en blanco de lunes a viernes de 8 horas parece que fuera orgásmico, ¿no? Como que fuera algo único, cuando debería ser lo normal o algo parecido a lo normal. Y después vamos a las urnas y elegimos a personas que quieren
quitar todo rastro de derecho laboral para nosotros. Es como el famoso concepto de pegarse un tiro en el pie. ¿No es cierto? Entonces, sí, hay mucho trabajo para hacer. La conciencia de clase está también en eso, ¿no? De poner a gobernar a personas que vayan a representar nuestros intereses, no los del patrón. Y decir a los pibes que hoy, que le metieron en la cabeza que emprender es mejor porque tenés más tiempo. Está bien, que yo entiendo que sí, entiendo que sí. Pero también esto de como el no valorar esto de los derechos, está como en auge la moda de que, bueno, todos somos streamer o todos somos esto o vamos a hacer esto, porque todo como muy efímero, muy volátil, como que nada de lo ordenado, y ahí me voy a ir capaz para otro lado, pero yo... Romina, perdón, pero tenemos media hora y nos queda un montón por dar, así que voy a seguir adelante, lo podemos discutir después. Dale. Lo que me parece muy importante es este párrafo, esta definición. Si para una mirada superficial la cultura de masas implicaría una mayor democratización al permitirle a las masas, no a un grupo chiquito, a la élite, a las masas, acceder a bienes de la cultura que de otro modo no podría acceder, una mirada ya no playita, sino más profunda, revelaría que esto no es así, que la industria cultural no es más democrática, sino que reproduce la injusticia social. La industria cultural, como definición, es un sistema que es de dominación, que anula las diferencias y crea una ilusión. ¿Cuál ilusión? La ilusión de libertad. Nosotros creemos que somos más libres con el consumo de los productos de la industria cultural. Creemos que somos más libres. Nos dicen que somos más libres, nos dicen que es más democrático, y nosotros lo creemos. ¿Y por qué ilusión de libertad? Y esto es clave. En la industria cultural yo siempre puedo elegir entre los objetos para consumir. Siempre puedo elegir entre los productos para consumir. Lo que no puedo es elegir no consumir. Yo puedo elegir qué plataforma, qué celular, qué jean, qué programa, qué televisor. Lo que no puedo elegir es no consumir. Ahí está la clave y el efecto de dominación que tiene la industria cultural y de reproducción del sistema. La ilusión de que uno es libre porque puede elegir, pero en realidad la posibilidad de no elegir, de no consumir nada, no está. Entonces no es más libre, es más autoritaria. La industria cultural impide la formación de individuos autónomos, independientes, capaces de juzgar, de reflexionar y de decidir con conciencia. Una persona que nace con la industria cultural y empieza a consumir los productos de la industria cultural a los 3 años, llega a los 40 años y es un zombie. Ahora vamos a pasar al apartado Arte y Cultura de Masas acerca del estilo. Así se llama el apartado. Arte y Cultura de Masas acerca del estilo. Acá los autores van a hacer una diferenciación entre cómo era el arte en las obras de arte serias, las que conocimos desde siempre, y cómo es el estilo en las obras de arte actual, en los productos de la cultura actual. Y para que se note el cambio, ¿no? Cómo se le saca el alma a la obra de arte con la industria cultural. En las obras de arte que yo les mencioné, por ejemplo, el techo de la Capilla Sixtina. Yo hablé de la Mona Lisa, la Gioconda. Pero ahora que en unos días va a comenzar el cónclave en el Vaticano, el cónclave se realiza en un espacio del Vaticano, en un lugar de la Basílica de San Pedro que se llama, que está anexado en realidad, no es dentro de la capilla, que es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una obra maestra del arte porque está pintada por los más grandes pintores de la historia de la humanidad. Los contrataron para que hagan el techo ahí, un lugar cerrado, aislado, en donde todos los cardenales, que son 100 y pico, se reúnen varios días, tipo reality show, encerrados, aislados de la sociedad, y eligen al Papa nuevo.
esas obras de arte serias de antes, las que no se pueden reproducir técnicamente, las que no se pueden clonar, o si se pueden clonar, el clon no vale lo mismo que el original, o sea que el concepto original es importante. Esas obras de arte tenían que, como requisito para hacer obra de arte, tenían que oponerse a la tradición, y debían tener una dimensión de diferenciación con respecto a la realidad. Diferenciarse de la realidad que representan. En tanto que las obras de arte son variaciones imaginarias del mundo, implican per se una distancia crítica con el mundo. Ahora, ¿qué pasa con el estilo en la cultura de masas, en el producto de la industria cultural, en la obra de arte, en la cultura de masas? A diferencia del anterior, que buscaba la diferenciación, el producto de la cultura de masas busca la imitación, busca ser igual, busca algo que se llama naturalismo. Que este naturalismo, esto de parecerse cada vez más a lo natural, al objeto representado, más se puede lograr a medida que más avanza la tecnología. Cuanto más se perfecciona la técnica, el ideal naturalista de imitar a la realidad es más posible. Y esto lo podemos notar, dice el autor, pero aparte lo podemos notar todos nosotros con las películas, ¿no? Esto de que hablamos del anteojo 3D, los anteojos 3D, llegamos a ese punto, en la década del 90, en que la ciencia ya no sabía, la ciencia puesta al servicio del cine, no sabía más cómo hacer para parecerse a la realidad. Fueron un paso más, agregaron una dimensión. Y ahora tenemos 4K, experiencias inmersivas. Si miran Black Mirror, han visto cosas que son increíbles. Se reduce la tensión entre la imagen y la vida cotidiana. Al no poder distinguir entre la obra y la vida cotidiana, se genera un proceso de identificación. Esto es vaciar por completo el sentido de la obra de arte. Ya la obra de arte no va a ser contestataria, no se va a diferenciar de la realidad, no va a ser premonitoria de un mundo mejor. Solo sirve para reconciliar a las masas con el statu quo. Solo sirve para reconciliar a las masas con el statu quo. Hay un control de la conciencia a través de estos productos de la cultura, hechos en masa. Antes no se hacían en masa, ahora se hacen en masa. Antes importaba el original, ahora no importa. Antes escapaban a la lógica de mercado, ahora son hechos todos para la lógica del mercado. No tienen otro objetivo más que ser vendidos. Uno, cuando experimentaba ponerse frente a la Gioconda, experimentaba algo que se llama fruición, ¿no? Que es esta cosa del goce estético, individual, subjetivo, que produce la obra de arte en mí. Eso era lo mágico de la Gioconda. La interpretación personal, lo que me daba a mí, individualmente. Ahora, con los productos de la cultura, no importa ese goce individual que pueda producir la obra de arte. Lo que importa es tener la experiencia colectiva, consumir lo que los demás están consumiendo, leer el libro que los demás están leyendo, ver la serie que los demás están viendo, compartir colectivamente. Ya no es la experiencia personal individual, subjetiva, sino tener calcada la misma experiencia ante ese producto de la cultura.
Pero fundamentalmente el objetivo de la industria cultural, y vamos a desmenuzar esta frase, ya estamos terminando la clase, vamos a desmenuzarla en 3 partes. Yo primero leo de corrido este párrafo que lo tienen que saber. El objetivo de la industria cultural es cerrar los sentidos de los hombres, desde la salida de la fábrica por la tarde hasta la llegada al otro día al reloj de control, con los sellos del proceso de trabajo que ellos mismos deben alimentar a lo largo del día. Vamos a desmenuzar esta frase. Cuando dice que el objetivo de la industria cultural es cerrar los sentidos de los hombres, significa anular su capacidad crítica, su sensibilidad, su imaginación, evitar que piensen de forma autónoma, evitar que cuestionen su realidad. Cuando dice desde la salida de la fábrica por la tarde hasta la llegada a la mañana siguiente al reloj de control. Esto alude al tiempo fuera del trabajo, lo que conocemos como el tiempo libre, el tiempo de ocio, ¿no? La idea es que incluso ese tiempo, que nosotros lo llamamos jocosamente libre, incluso ese tiempo está dominado por el sistema productivo a través de ¿qué cosa? Del entretenimiento estandarizado, de los productos estandarizados de la cultura de masas. Ese tiempo que nosotros consideramos libre está también sujeto de la dominación que fue pensado para eso. Se producen de esta forma productos de la cultura de forma masiva para poder controlar ese tiempo que creemos que es libre. Y finalmente, la última parte de la frase es con los sellos del proceso de trabajo que ellos mismos deben alimentar a lo largo de todo el día. Esto es muy triste, pero es así. La cultura de masas tiene la misma lógica, reproduce la misma lógica que la cultura del trabajo. Cuando son 2 esferas que no deberían, que nosotros creeríamos que no tienen un punto en común, ¿no? Que el trabajo es el lugar donde uno va a cumplir el trabajo que uno está contando las horas para que se termine y llegar a su casa y ser libre. Bueno, nos va a decir el autor que es lo mismo, que tienen la misma lógica. ¿Cuál es la misma lógica? Uniformidad, repetición, obediencia, falta de creatividad. La lógica es la misma de la del tiempo que llamamos libre que la del tiempo de trabajo. Estamos conscientemente zombificados todo el tiempo. Cuando estamos dentro de la fábrica, cuando estamos afuera de la fábrica. Así, dice el texto, las personas terminan reforzando el mismo sistema opresivo incluso cuando creen estar descansando o divirtiéndose. Sí, yo sé que es muy fuerte de digerir esto y que uno se... Después de que termine esta clase, ustedes lo mejor que podrían pensar es aprieto en mi cerebro el botón de reset que no tengo en mi cabeza y me olvido de todo lo que dijo este chabón porque si no me tengo que pegar un tiro. Pero bueno, no es exactamente divertido el marxismo, pero sí es muy abridor de cabezas y de ojos. En resumen, esta frase sostiene que el verdadero objetivo de la industria cultural no es entretener. No es entretener. No es democratizar. No es hacernos más libres. Es mantener a las personas pasivas y dóciles. ¿Para qué? Para que sigan funcionando sin cuestionar al sistema capitalista. ¿Se entiende? La mentira, la dialéctica de la ilustración, es que te dice que es para una cosa y en realidad es para otra. Te dice que es para algo bueno y es para algo malo. Te dice que es para algo positivo y es para algo negativo. Te dice que es para la libertad y es para la dominación. Y eso no tiene que ver con lo que se masifica y no en tanto en lo que... Porque vos nombraste la Capilla Sixtina o la Mona Lisa, ¿no? Esa es una pregunta.
Si nosotros pondríamos el foco o se masificaría, porque alguien lo decide, porque en realidad eso lo deciden los medios que masifican, cosas, más interesantes que nos hagan pensar, o cultura distinta a la que se masifica, que es esta, sin sentido, vacía, por ejemplo, no sé, las canciones, o las series, o las películas, que a veces hay películas que son muy taquilleras, pero vos las ves y vos decís, fue todo el mundo, y vas porque fue todo el mundo, pero no te dejó nada en realidad, es como más de lo mismo. Y si se masificaría algo más crítico, con más contenido, o algo que me haga reflexionar, ¿no sería distinto? ¿Vos alguna vez Seguimos viste, a lo mismo, vos alguna vez viste una película con los contenidos que estoy hablando yo? ¿Con qué? ¿Cómo? No, ¿Viste no te alguna, entiendo. ¿viste alguna película denunciando el capitalismo? ¿Denunciando al capitalismo? Ajá. Directamente no, pero a ver, pero indirectamente sí. ¿No pensás que se podría hacer una repelícula con estos contenidos? ¿Sí? ¿Y por qué no se hace? Y bueno, claro, no, por eso digo, pero por eso es según lo que se masifica. Porque si se masificaría la Capilla Pero no Sixtina Pero ¿cómo pudiéramos haces para... verla, por eso ¿Cómo masificas la Capilla Sixtina? digo, si vos en esta reproducción que haces de todo el tiempo, de canciones sin sentido, de películas sin sentido, de imágenes sin sentido, hay alguien que decide. Candela, Hay alguien que domina. La clase dominante, Claro. los que tienen los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación masiva. Claro. recuerden que cuando en la clase pasada hablamos de los aparatos ideológicos del Estado, estaba el aparato ideológico del Estado que componen la prensa y los medios, ¿no? Bien. Si es un aparato Claro, ideológico del Estado, no podemos contar con ellos para la liberación. Ellos están para oprimir. Claro, no, por eso. Pero no tiene que ver, por eso digo, porque nosotros estamos, porque en la explicación pareciese ser que si algo se masifica, pierde el sentido, digo. En realidad es lo que se elige que se masifique. No, pero a ver, pará. Ahora dejamos hablar a Karina, pero no es que el hecho de que se reproduzca técnicamente y se masifique, ya eso sea alienante, no. Porque uno podría usar la imprenta para darle una copia del manifiesto comunista a todas las personas del mundo, y eso no sería alienante, eso sería un buen uso, ¿no? El tema es que los dueños de la imprenta, los dueños del bacalao, básicamente, no lo van a hacer, porque se benefician con este sistema. Karina. Profe, yo antes de que termine la clase lo que le quería pedir, ya que hay como dudas y nos va a tomar todos los apuntes que estuvimos viendo, sé que no va a haber repaso y que el video también a veces es confuso porque todo preguntamos, y anteriormente usted dijo de que hay uno de los videos que se ve encima cortado. ¿No podría ser un video simplificando o más o menos resumiendo las ideas principales a modo de explicación? Por lo pronto voy a utilizar los 15 minutos que me quedan en tratar de terminar el texto. Eso después veo el resto, pero por lo menos voy a utilizar lo que me queda para poder tratar de terminar. Porque no sería útil. Sí, pero a ver, entendeme que escapa a mí. Yo tengo esta cantidad de clases. A mí me gustaría poder tener 3 clases para cada texto, pero tengo una. Con respecto a la diversión, que es una palabra que apareció muchas veces en este texto, en esta charla, la diversión también es otra promesa incumplida, es otra palabra que se usa en falso, que se usa como algo positivo y no lo es. La diversión es parte del engaño. Va a decir el texto que la diversión es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo. La diversión es la prolongación del trabajo. Esto es lo mismo que decir que el tiempo libre es la prolongación del trabajo. Y cuando decimos prolongación es porque entonces sigue las mismas reglas, sigue el mismo escenario que el trabajo. Por ende, no tendríamos un trabajo que es el momento garrón del día y un momento de que salimos de trabajar y comienza nuestra vida. Muchas veces lo sentimos así. La vida comienza cuando uno sale de trabajar, ¿no? Bueno, según esta teoría marxista de la Escuela de Frankfurt, la diversión es la prolongación del trabajo.
y que la industria cultural está pensada para que ese tiempo libre esté también colonizado, esté también dominado, esté también al servicio de la reproducción del sistema. La diversión es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscada por quien quiere sustraerse al proceso de trabajo mecanizado para poder estar de nuevo a su altura en condiciones de afrontarlo al otro día. Clarísimo. Esto lo hablamos en la clase pasada. Bueno, último apartadito. Que ya algo hemos hablado. Esto del carácter de mercancía de la obra de arte bajo la cultura de masas. Yo algo dije cuando comenzamos la clase, que es que las obras de arte, la teoría de la autonomía del arte, esto es de que las obras de arte se presentaron alguna vez como puras, ¿no? Que no eran vistas como mercancías, escapaba a la lógica del mercado. De hecho, uno sospechaba del artista que vendía sus obras de arte o que las trataba como mercancías. Como que tenían su propia lógica, seguían una línea que iba en paralelo a la del sistema capitalista. Por eso para el arte serio burgués, el éxito era motivo de sospecha. De hecho, hasta hoy funciona en algún caso así. ¿Vieron cuando... a lo mejor, a mí me pasa con una banda que no creo que la conozcan, pero vieron que hay una banda que comenzó siendo chiquita, que iban a los teatritos chiquitos, a un bar de mala muerte, y que les gustaba, y que de repente se masificó, y ustedes dicen, ¿se vendió? ¿Se vendió? ¿Se hizo un comercial? ¿No es cierto? Por querer gustarle a todos se vendió. El éxito comercial es motivo de sospecha. O era con la obra de arte seria de antaño. Bueno, ahora no. Ahora no. Ahora la obra de arte no tiene problemas en decir abiertamente soy una mercancía. Lo importante en mí es el valor de cambio, no el valor de uso. Y no solamente en esta nueva época de la industria cultural se explicita el carácter de mercancía de la obra de arte, sino que aparte se abarata ese carácter. Se la vació de contenido, ya no es más contestataria, ya no se diferencia de la realidad, ya no reniega de su carácter de mercancía y encima es más barata. Todas cosas que son peores que anteriormente. Lo único que nosotros podríamos ver como bueno es que ahora llega mucha gente, antes llegaba poca. ¿Pero nos llega realmente una obra de arte? Esta es una gran pregunta que hace en el texto. La industria cultural, ¿podemos decir que produce obras de arte o más bien productos de la cultura, bienes, mercancías? Se la vació, le sacaron el alma. Es Barth cuando vendió el alma. El cascarón parece el mismo, pero no es lo mismo. Y el objetivo de su consumo cambió radicalmente. El objetivo de su consumo antes era el goce estético, subjetivo, individual, personal. Hoy es mantenernos tarados, zombificados, con la capacidad de pensamiento anulada, sin capacidad de reflexión, sin capacidad de crítica. Y eso nos quieren vender que es diversión. Nos quieren vender que eso es diversión. Va a decir Adorno y Horkheimer que estas experiencias que brinda la industria cultural, ya no obras de arte, experiencias, dice, si bien son baratas, no son experiencias culturales genuinas. No son obras de arte. Este arte de masas producido con fines de lucro carece de valor estético. Más claro no puede ser. Este arte de masas producido con fines de lucro carece de valor estético. Es contundente. Conclusión, y terminamos la clase. Bueno, la industria cultural tiene como objetivo el control social, la defensa del status quo. Si ustedes quieren ordenarse conceptualmente y mentalmente de qué habla esta clase, ¿qué es la industria cultural? Bien.
es una herramienta de dominación, de control social, de defensa y mantenimiento del statu quo. ¿Cuál es el statu quo? Un sistema que para existir necesita oprimir a una clase. Y esa clase es la ampliamente mayoritaria. Conclusión 2. La industria cultural y la modernidad en general, la ilustración en general, porque el texto, no olvidemos que se llama Dialéctica de la Ilustración. La industria cultural y la ilustración en sí no hace más humana la vida de los hombres. No nos acerca a una mayor libertad. No nos condujo de ninguna manera a un progreso indefinido. Y todo este avance tecnológico no estuvo dedicado a hacernos la vida mejor. Estuvo dedicado y está dedicado a reproducir el sistema que nos oprime. Toda esta tecnología no se usa para solucionar las consecuencias de los daños colaterales que trae el capitalismo. Porque eso estaría bueno, ¿no? Está bien, tenemos un sistema que no es el mejor, que produce daños, pero a medida que la ciencia va avanzando y la tecnología va avanzando, ese avance lo usamos para morigerar el daño, para minorar el daño, para combatir ese daño. No, porque el daño, ¿cómo sería minorar el daño? Empezar a incluir a la clase oprimida, dejar de oprimirla. Bueno, eso no va a pasar. La industria cultural, para cerrar, defrauda continuamente a sus consumidores, no a las personas, a sus consumidores, porque los ve como consumidores. Los defrauda continuamente respecto de aquello que continuamente les está prometiendo. Todas estas promesas no cumplen ninguna. Defrauda a la gente, defrauda a los consumidores. La ley suprema es que los que disfrutan de esta razón ilustrada no alcancen nunca aquello que desean. No alcancen nunca aquello que desean y que se rían y estén contentos con eso. El individuo... Es muy pesimista. Es muy pesimista. El individuo se convierte así en un eterno consumidor que debe conformarse con lo que se le ofrece, y en esta operación radica el engaño, la cosificación. Palabra también clave del marxismo, cosificación. Se nos cosifica a nosotros. Nosotros nos terminamos transformando en un valor de cambio. Se ofrece un paraíso ficticio. Real, la verdad, sí. Porque vivimos trabajando para consumir y después para pagar lo que consumimos, y así es como que no terminamos nunca. Vivimos endeudados para... Tienes toda la razón, profe. Marianela, ¿cuándo crees vos que estás siendo libre? Pero hacé de cuenta que no leíste este texto. Hacé de cuenta que te lo pregunté hace 15 días. Por ejemplo, ahora que estoy en casa, que no estoy trabajando, que estoy estudiando, pero, por ejemplo, no sé, termino la clase y me pongo a ver Netflix y ahí dejo de ser libre. Oh, no. Cierto, era sin leer el texto. Bueno, no sé, me tomo unos mates mirando una serie en Netflix. Para mí eso era la libertad, era listo, acá empezó la libertad, y viéndolo así, ¿no? Porque en realidad para ver Netflix, para tomar mate tengo que comprar yerba, para ver Netflix tengo que estar pagando y me sigo, o sea, es una deuda eterna, personal. Perfecto. A mí personalmente una cosa que siempre me hizo sentir muy libre, bueno, ni hablar, viajar es carísimo, pero algo más simple. A mí de adolescente, incluso hasta el día de hoy, que estoy un poco más alejado de los malos hábitos, por así decirlo, pero a mí me gustaba, cuando tenía 21 años, 22 años, juntarme con 2 o 3 amigos que nos gustaba la misma música, tomar mucho alcohol y escuchar música. Y después salir, después de haber escuchado mucho tiempo esa música que nos gusta y haber tomado mucho alcohol, salir. Y yo llegaba a mi casa y no tenía ningún tipo de conciencia sobre mí. O sea, no... Había decidido abiertamente consumir todo aquello que me alienara más rápidamente, ¿no? Y yo creía que estaba siendo libre en ese momento, que era como mi momento de escape al sistema.
Cuando en realidad yo estaba combatiendo, o no digo yo, ¿no? Digo un adolescente promedio, una persona, un adulto joven promedio, cuando sale, cuando se embriaga, cuando se despeja fumándose un porro, fumándose un cigarrillo, en realidad lo que está haciendo es limpiando el cerebro de un montón de residuos que genera el sistema para poder seguir produciendo después. Si uno no tiene eso que llamamos una válvula de escape, ese reseteo que cuando uno dice me hace bien, me despeja, bueno, los dueños, los que se benefician con este sistema, quieren eso, necesitan que nosotros encontremos la forma de tener esas válvulas de escape y lleguemos mansitos al otro día a seguir perpetuando el sistema. Lo que no quieren es que pensemos todos los días un poquito en que este sistema nos oprime y que un día digamos, che, dejemos de escribirlo al sistema y empecemos a atacarlo. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere decir algo en estos 3 minutos que quedan de clase y terminamos? Los textos van a ser estos últimos 3, ¿no? Para el examen. Está bien, hablo del examen. El examen va a ser la clase que viene. Van a disponer de las 2 horas para hacerlo. Les voy a pedir que escriban lo más claro posibles. Yo tengo la costumbre de, vuelvo de clase, no sé cuánto lo voy a poder sostener en el tiempo, pero por ahora siempre hice esto. Llego de clase y esa misma noche no me voy a dormir hasta que no corregí todos los exámenes y les puse la nota del mangrullo, con lo cual el jueves a la mañana tendría que despertarse ustedes y tener la nota. ¿Por qué? Porque eso le da más tiempo para prepararse para un recuperatorio a aquellos que lo necesiten. Para que tengan todo, o sea, se enteren rápido que si se aprobaron o no, básicamente. El examen, dimos 4 textos. Jacobson, de Saussure, Althusser y este. Son 4 textos. Va a haber 4 preguntas de 2,50. Mi sugerencia, estudien todos por igual, pero si tienen una oportunidad de sumar puntos fáciles es con Jacobson, que son el esquema de comunicación y las funciones del lenguaje, que dimos muchos ejemplos en clase. Bueno, ninguna pregunta va a ser mala leche, pero ninguna pregunta la van a poder pilotear chamullando. ¿Qué significa esto? Que las preguntas que voy a hacer son obvias, pero requieren que estudien. Todas las preguntas van a valer 2,50. Quienes se saquen menos de 4 el miércoles que sigue virtualmente rinden recuperatorio. Nuevamente se mantiene esto de yo corrijo al toque, van a ser menos los exámenes, mucho menos. Y bueno, eso, no sé si tienen alguna pregunta, me dicen. Pensé que el primer texto de Jackson era que usted había hecho preguntas así. Laura, ¿se acuerda? Por eso pensé que eran esos 3. Dimos el texto de Jacobson en 3 clases. La primera, virtual, asincrónica, y después tuvimos 2 presenciales. Ese es el texto por el que se comienzan los exámenes finales. Ese es el texto que, por suerte para ustedes, es el más fácil, pero es ineludible. Y después dimos Althusser, de Saussure, y este que estamos dando ahora, de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer y Adorno. O sea, dimos el esquema de comunicación y las funciones del lenguaje. Dimos el signo lingüístico. Dimos Estado y aparatos ideológicos del Estado. Y dimos industria cultural ahora. Esos son los 4 textos que van a estar en el examen. ¿Está bien? En el caso de recuperatorio, ¿es lección así oral o también va a ser escrito? No, escrito por Zoom. O sea, como ahora, ahí sí, si quieren probamos con Meet, lo que fuera, pero necesito las cámaras prendidas, un plano amplio que yo pueda ver la hoja en donde escriben y eso, pero después sigue todo igual. Y el examen es parecido, porque yo por cada texto puedo sacar 2 o 3 preguntas del mismo nivel de dificultad, del mismo nivel de importancia. Tomo algunas en el examen y otras distintas en el recuperatorio. O sea, son de tesituras parecidas los 2 exámenes, no se preocupen por eso. Repito,
Las preguntas que voy a tomar son las que ustedes se imaginan que voy a tomar. Eso les da una tranquilidad de que ustedes saben a dónde voy a ir. Pero, yo voy a querer que ustedes respondan esas preguntas bien, no con chamullo, no con opinión propia. O sea, pueden poner opinión propia, pero lo que tiene que quedar claro es lo que dice el autor. ¿Ok? Bueno, nos vemos el miércoles que viene en el instituto, presencialmente a las 19:30. Adiós.